Buenos días. Realmente es una bendición tener un tiempo para compartir, así que agradecido a Dios en primer lugar y también a las autoridades, a la iglesia que nos da esta posibilidad. Le voy a pedir disculpas un poquito por el tema de la voz. Hace un par de días que el tema del cambio climático, todo esto nos afecta, así que he estado un poquito con anginas, 2 noches un poquito con fiebre. Pero gracias a Dios que nos permite, gracias Rubén, siempre nos permite estar de pie. Y qué hermoso el tiempo de alabanza, ¿no? Cómo hemos disfrutado, cómo Dios guía, ¿no? Esa canción que recién cantaban, hacía mucho que no la cantaba, y quiero identificarme con Cristo, decía. Y justamente en esta mañana me gustaría compartir acerca de esto, de identificarse con Cristo. Es un compromiso cada día nosotros, cada uno de nosotros debemos tener. Así que me gustaría que me acompañen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y allí vamos a tener, en estos breves pasajes de la Escritura, ubicados específicamente en el versículo 25 en adelante, pero allí el Evangelio de Lucas nos va a hablar a el Señor Jesucristo acerca del compromiso. Pensaba en este tiempo y en estas semanas que hay muchas motivaciones, ¿no? Hablando un poco del mundo, que nos inducen a tomar un compromiso, ¿no? Realmente hay mucha gente que se compromete con diferentes áreas, con organizaciones. Muchas de esas son causas nobles, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado de los bosques silvestres, con la naturaleza, muchas otras causas que han surgido en estos últimos tiempos que tienen que ver con la difusión del HIV, con el abuso de los niños, con el uso indiscriminado de las drogas. Hay muchos grupos, organizaciones que se dedican a esto y mucha gente que toman este compromiso, ¿no? de trabajar en estas áreas. Pero lo llevamos al plano cristiano ahora, que es donde vamos a enfocarnos. Y en el tiempo de Jesús, y sobre todo en este tiempo en el cual nos vamos a ubicar, en este capítulo de Evangelio de Lucas, capítulo 14, a menudo la gente su compromiso y se comprometía, y realmente era algo muy serio, era de vida o muerte. La situación era muy diferente, ¿no? Así que justamente el pueblo judío, este pueblo escogido por Dios, estaba viviendo una situación muy difícil, ¿no? Y sentía la presión debilitante del Imperio Romano. Este pueblo escogido por Dios había perdido su orgullo, era el pueblo escogido de Dios y realmente estaba padeciendo dificultades, ¿no? Así que este pueblo estaba expectante, esperando al Mesías. Y realmente aparecieron muchos en ese tiempo diciendo ser el Mesías. Pero realmente en poco tiempo todo esto se disolvía porque eran falsos maestros, así que desaparecían en un corto tiempo. Pero apareció el Señor Jesucristo y no se parecía nada a lo que ellos esperaban como Mesías, no era el prototipo de humildad, de sencillez, pero realmente sus palabras tenían mucha importancia y mucha autoridad cuando él hablaba. Jesús era una persona que hablaba a las multitudes con franqueza, con tranquilidad, pero realmente sus palabras penetraban en los corazones de estas personas. Sin duda que era el líder que estaban esperando, el Mesías que estaban esperando. El Evangelio de Lucas en el capítulo 14 ubica al Señor Jesucristo, dice así, en la casa de un fariseo. Dice el capítulo 14, versículo 1, aconteció un día de reposo
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y miren, como era la costumbre de los fariseos, estaban constantemente buscando, estaban acechando al Señor Jesucristo. Estaban constantemente buscándole que Él cayera en la violación de la ley y tuvieran una causa cómo acusarle. Eso era lo que ellos estaban haciendo constantemente. Pero si ustedes luego en otro momento pueden leer los versículos del capítulo 14 hasta el versículo 24, van a ver que el Señor Jesucristo también estaba confrontando continuamente a estos fariseos. Él no les dejaba pasar nada por alto, porque ellos estaban tratando de hacer caer en alguna inconsistencia, estaban haciendo violar la ley, ¿no es cierto? Queriendo hacer que el Señor Jesucristo viole la ley, pero el Señor Jesucristo también los confrontaba, y de una forma muy directa. Así que cuando llegamos al versículo número 24 del capítulo 14, vamos a ver que ya el Señor Jesucristo ya deja este lugar, está en la casa de donde estaba, del fariseo, y él había estado dando varias lecciones allí, directamente enfocada justamente a lo que los fariseos estaban buscando hacer contra él. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo comienza a caminar hacia Jerusalén. Y ya Jerusalén iba a estar muy cerca. La cruz iba a estar cada vez más cerca del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre sabía a lo que había venido. El Señor Jesús siempre sabía lo que Dios le había enviado, que era morir en la cruz por todos los pecadores, por nosotros. El Señor Jesucristo sabía muy bien esto. Muchos de los que le seguían no entendían bien en claro, aún sus discípulos no entendían bien en claro todo lo que el Señor Jesús quería enseñarle. Porque muchas veces sus mismos discípulos le decían, cada vez que lo escuchaban hablar de la cruz y de la muerte, le decían, Señor, no digas estas cosas de ti. No trataban de entender en su totalidad lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Así que con la cruz cada vez más cerca del Señor Jesús, con la muerte cada vez más cerca del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo comienza a hablarles a estas multitudes que le seguían de una forma más directa, de una forma más franca, si se puede decir, sin dudar de la franqueza y de la transparencia del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús comienza a confrontar y a hablarle de una forma más directa a estas personas, pero la pregunta siempre está. Si uno lee los capítulos, o en este caso específicamente el capítulo 14, y comienza a leer el versículo 25 en adelante, la pregunta que me hago y que me hice muchas veces es si estas grandes multitudes, si estas personas que le seguían, estaban considerando realmente lo que el Señor Jesús les quería decir. Sin duda el Señor Jesucristo quería muy bien que estas personas conocieran bien la respuesta a la pregunta de que lo que se requiere para ser un discípulo del Señor Jesucristo, de lo que se requiere para tomar un compromiso con el Señor Jesucristo. Miren, el capítulo número 14, versículo 25 en adelante, quisiera que me acompañen con la lectura. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. Interesante, increíble. Así que el Señor Jesucristo se va a enfocar en estas grandes multitudes que le estaban siguiendo. Y sin duda, hermanos, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Sin duda que las palabras que el Señor Jesucristo va a enfocar en estos pasajes con respecto a esta enseñanza, a esta cantidad de multitudes que le seguían, es la palabra de Dios que quiere también hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes eran estas grandes multitudes? ¿Ellos estaban seguros de lo que el Señor Jesús les estaba pidiendo? ¿De lo que se requería, de lo que se necesitaba para realmente ser un discípulo del Señor Jesucristo? Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de seguir con la porción. Pero me pregunto, ¿a quiénes se está refiriendo? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero mis primeras veces cuando leía los evangelios, después de recibir a Cristo como Salvador personal, leí algunos pasajes y me eran un poco confusos, un poco difícil de entender, ¿no? Digo, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a cristianos o le está hablando a discípulos? ¿Por qué hacer diferencia entre estos dos términos? Porque muchas veces se arma un poquito de confusión entre nosotros. O es lo que me pasaba a mí. Miren, ¿quién es un discípulo del Señor Jesucristo? Un discípulo del Señor Jesucristo es un seguidor del Señor Jesús. ¿Es así? ¿Estamos? Si realmente soy un seguidor del Señor Jesucristo, soy un cristiano, porque si no soy un cristiano no puedo ser un seguidor del Señor Jesucristo. O sea, y si no soy un seguidor del Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo lo requiere, no soy un cristiano. Estamos hablando de la misma cosa, cristianos y discípulos. Jesús le está hablando a la misma gente, a las mismas personas. Estos dos términos significan lo mismo. Lo mismo que si yo lo llevo a un ejemplo de decir mi esposa y mi cónyuge, estoy hablando de la misma cosa, de la misma persona, perdón. No quiero que después me critiquen cuando salgo después. Estoy hablando de la misma persona, amor. Usted me entiende. Pero estamos hablando de lo mismo. Cristianos y discípulos, el Señor Jesucristo se está refiriendo a lo mismo, porque a veces hacemos distinción en esto. Y creemos que estos seguidores o discípulos, los seguidores del Señor Jesús, son un caso especial o una persona especial. Creemos que a veces que el que pasa a dirigir, que el que pasa a la música, está ahí con los instrumentos, o el que pasa a levantar la ofrenda, o el anciano, o el pastor, creemos que son personas especiales. No digo que no, pero me estoy refiriendo a que en el plano de que para el Señor Jesucristo está hablando a la misma cantidad, a la misma gente. El Señor Jesucristo se encargó de enseñar muchas veces de que para Él no había rangos, ni estatutos, ni nada, ni posiciones. Para el Señor Jesucristo todos, y los que estamos aquí en este lugar, somos todos iguales para Él. Si bien en la iglesia, ¿no es cierto?, en un formato, la autoridad, ¿no es cierto?, tiene una palabra diferente, tiene su autoridad y un lugar diferente, pero delante de la sociedad
Todos estamos para Dios en el mismo lugar y con la misma responsabilidad delante de Él. ¿Se entiende? Miren, el Señor Jesucristo, voy a cerrar paréntesis, va a decir a estas grandes multitudes que iban con Él, dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y me quiero detener en una palabra, dice el Señor Jesús, si alguno, Él está hablando, este término significa cualquiera, vuelvo a decir lo mismo. Le está hablando a todos de la misma forma, de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma responsabilidad. Si alguno es cualquiera, todos nosotros los que estamos dispuestos a venir a Él. Estamos en la misma responsabilidad. Y el Señor Jesús dice, si alguno viene a mí, todos los que desean ir al Señor Jesucristo, cada día están bajo la misma responsabilidad. No hay tampoco edad, ni preadolescente, ni joven, ni mayor, ni anciano. Estamos todos con la misma responsabilidad. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Cómo que aborrecer? No sé si a mí me ha pasado esto, las primeras veces que lo leía, decía, ¿cómo Señor me está pidiendo aborrecer? El sinónimo de aborrecer es odiar. ¿Cómo, uno de los sinónimos, cómo detestar, cómo voy a odiar a padre o madre? No puede ser, no puede ser. Si realmente fuera esa la palabra, estaríamos incumpliendo uno de los mandamientos. Yo no podría decir si voy a odiar a mi padre. Jesús no nos podía decir si vamos a odiar a nuestro padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas. Aún también mi propia vida no puede ser su discípulo. Jesús no puede decirnos eso. Estaríamos yendo en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, de uno de los mandamientos que nos dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Es así? O sea que esa palabra aborrecer la tenemos que poner en el contexto en el cual debe ir. Porque en la cultura judía esta palabra tenía otro significado. El tema es que en el contexto de la cultura judía esta palabra quería decir amar a alguien o algo menos que a otro. Y no está hablando de un término familiar. El tema aquí en el cual estamos tratando de estudiar es el compromiso con el Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que Él debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Yo recuerdo el tiempo en el cual, como ejemplo lo voy a tomar un poco, el tiempo en el cual me convertí al Señor Jesucristo, el contexto en el cual vivía, era una familia católica y encima era activa en la iglesia católica. Tenía mi hermana mayor, tengo dos hermanas, la mayor 4 años, la otra menor 4 años que yo, y mi hermana mayor, me acuerdo, iba a la iglesia, enseñaba catecismo, mis madres también ayudaban, colaboraban en la iglesia, y un día, ¡pum!, pasa algo raro, algo diferente en la iglesia, en la casa, en el hogar. Y entonces me convierto en un lugar, en un entorno de una familia católica, y fue una lucha. Y yo sé que muchos de los que están aquí, tal vez el tema de la familia es una lucha, porque hay pensamientos, razonamientos y convicciones diferentes. Así que me convierto en una familia, en un contexto católico, y había que... Y se convirtió en una lucha.
Pero el Señor Jesucristo no nos está enseñando a odiar y a detestar a las personas, a la familia, no, nos está enseñando a amarla, a honrarla. Ese es nuestro testimonio de cada día. Nos está enseñando de que en primer lugar debe estar Él en nuestras vidas, más allá de la familia. El texto continúa y sigue diciendo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y cómo? Otra vez la pregunta, Señor Jesús, ¿cómo que nuestra propia vida? ¿De qué se trata esto? Es como que, miren, cuando el Señor habla de su propia vida, así nos está hablando de nuestra vida física. Aunque hay lugares y ciudades en el mundo de que personas que testifican y que se identifican con Cristo, ellos están corriendo riesgo de su vida. Pero volvamos al texto, no me quiero ir, decía, aún también su propia vida, no está hablando de nuestra vida física, sino está hablando de nuestra identidad como personas. Y si yo debo poner al Señor Jesús en primer lugar en mi vida, quiere decir que detrás de todo esto está mi familia, mis padres, pero también detrás de todo esto está todo lo que está en torno a mi identidad, que tiene que ver con lo que hago, con mis pensamientos, que tiene que ver con mis compromisos, que tienen que ver con mi andar diario. Estamos viviendo en un mundo muy materialista. La sociedad en la cual vivimos estamos continuamente en conflictos. Y hay veces que nos enredamos, y por supuesto me hago cargo, de que nos enredamos en los trabajos y pasamos mucho tiempo y lo llevo a otro plano, a otras edades. Hay muchos jóvenes que están estudiando y muchas veces justamente, y no está mal estudiar, no se entienda mal esto, sino que los estudios, el trabajo y todo lo que demás trae comienzan a tener un lugar predominante en nuestras vidas. Y ya el Señor Jesús comienza a pasar de un lado, ya no está en primer lugar. Díganme si eso no es una realidad. Nos pasa un montón de veces. Nos pasa un montón de veces. Debemos estar dispuestos a entender de que hoy, mañana, pasado mañana, cada día de mi vida, el Señor Jesús debe estar en primer lugar en mi vida, más allá de todo lo que de más viene, de mis posesiones, de mis sueños, de mi materialismo, de mi trabajo, de mis estudios. En primer lugar debe estar el Señor Jesús. Eso es lo que Él nos quiere transmitir, nos quiere enseñar. Aún también su propia vida, dice, todo aquel que no deja de lado su propia vida por seguir al Señor Jesús, dice, no puede ser mi discípulo. Es una verdad que nos cuesta asumir cada día, porque nuestra lucha es con la carne, ¿no? Y somos débiles, como hombres y mujeres que somos. Y muchas veces pasamos tanto tiempo, vuelvo a decir, ¿no?, en estas cosas de la sociedad, del mundo, que parece que el Señor Jesucristo tiene solamente un tiempito, que es un día a la semana, tal vez unas horas a la semana. Y el Señor Jesucristo quiere que el compromiso sea diario, sea cada día. Hermanos, es una realidad, cada vez nos cuesta más. Es una lucha, yo la tengo.
Y cada vez que tenemos un proyecto o hay algo que queremos hacer y pasó la semana y no lo hicimos, cosas sencillas pero a veces difícil organizarse, quizás una visitación a un hermano, a alguien con respecto al ministerio, una llamada, quizás un versículo que quisiste compartirle a alguien, de aliento, de desafío, y pasa la semana y se me olvidó y yo quería decirle algo al hermano, quería decirle algo al joven, quería compartirle algo y se me pasó la semana. Claro, parece que estamos tan metidos en esta sociedad que no le damos tiempo. Y si el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, está en primer lugar en nuestras vidas, va a permitir que realmente podamos ser de edificación a otros. El texto sigue y el Señor Jesucristo dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez dice, no puede ser mi discípulo. Otra vez otra pregunta que me la hago, ¿cómo que llevar su cruz? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué me está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué me está pidiendo? Bueno, si vamos al contexto en el cual estamos, esto es una cuestión muy delicada. En esos tiempos, la condenación de la cruz, la muerte en la cruz, era algo, se puede decir, común. Era un castigo que los romanos, que los soldados utilizaban. Y cuando uno se lo condenaba a muerte, se utilizaba muchas veces esta condenación, era la cruz. Y muchas veces, siempre, cada vez que la persona era condenada, que el reo era condenado a la muerte en la cruz, tenía que cargar su cruz en sus hombros. Y tenía que caminar hacia su destino. En el caso del Señor Jesucristo era el Gólgota. El Señor estuvo dispuesto a caminar ese camino hacia la cruz, ese era su destino final aquí en la tierra. Pero cuando alguien era condenado, era una condición dolorosa, fuerte, difícil de llevar. Cargar su cruz y caminar hacia su destino final. Cuando el Señor Jesús cargaba su cruz y caminaba hacia ese camino que lo llevaba hasta ese lugar de la calavera, todos los que lo estaban observando al Señor Jesucristo que estaba llevando su cruz, sabían a dónde iba. Sabían que Él no podía regresar, que cada uno, cada reo, cada persona que llevaba su cruz no tenía vuelta atrás. Su destino final era la muerte en la cruz. Y el Señor Jesucristo nos está hablando de que cada uno de nosotros que desea ser su discípulo debe cargar esa cruz y caminar siguiendo los pasos del Señor Jesús. Y que en este camino no hay vuelta atrás. Todos los que veían al Señor Jesús sabían que era cuestión de minutos, de un tiempo, que la muerte era segura en esa persona. Era una cuestión difícil, es difícil de entender. Tanta crudeza, ¿no? Pero en esos tiempos era algo normal. El Señor Jesucristo no nos está hablando de cargar nuestras cruces, cargar nuestras penalidades, nuestros sufrimientos aquí en la tierra, los que sean, hambre, sed, enfermedades. No, nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de que el Señor Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, de que debemos estar dispuestos a cargar nuestras cruces y seguirle. Y lo más interesante de que no hay vuelta atrás. Tenemos que seguirle. Ahora me pueden
Me preguntaba, y te puedes preguntar, ¿cómo? Pero no es que la salvación no es por obras, no es que es confiar por fe en la persona del Señor Jesucristo, en su obra en la cruz. Sí, es así. No tenemos que hacer nada, solo confiar por fe, poner nuestra fe en Jesús. Pero el compromiso de ser un discípulo del Señor Jesús tiene un costo. Tiene un costo. Si tuviera que usar una ilustración, yo creo que muchos de los que estamos aquí siempre hemos tenido sueños, ¿no? Yo les voy a contar un sueño loco que yo tuve. Miren, siempre me gustaron los deportes extremos. Yo me río de mi hijo, ¿no? Hace toda esa anda por los árboles, ya se me subió. Por los vehículos, anda por todos lados arriba él. Y se tira de allá arriba y se cree Superman. Y normal de un chico. Pero yo también soñaba cuando era chico, ya todavía algunas cosas me quedan. Y siempre soñé que me gusta mirar la vida silvestre y a veces cuando viajaba, que siempre me gustó mucho viajar, conocí el sur y veía esas montañas imponentes, ¿no? Y decía, yo un día la voy a escalar, siempre esa locura, ¿no? Y fue un sueño. Ahora, si uno, lo voy a usar en forma de ilustración, si uno decidiera cumplir un sueño como este, el de escalar una montaña, así sea a la altura, digamos, muy alta, sabemos que es una cuestión de mucho riesgo, que es una cuestión de que se necesitaría pasar mucho tiempo de entrenamiento y sobre todas las cosas sería un sueño, aparte de ser loco, un sueño que costaría mucho dinero. Pongámosles, no sé, 1 millón de pesos. Y resulta que yo tengo ese sueño, pero es más que inalcanzable la montaña, es inalcanzable juntar el dinero. Entonces no lo puedo hacer. Pero alguien que conoce esta situación, que se entera, no sé, un promotor, un empresario, un publicista, alguien, decide, yo te voy a pagar los gastos que necesites para hacer esa locura que tenés, escalar esa montaña. Entonces me dice, voy a poner los gastos, voy a pagar los gastos, aparte te voy a pagar todo el tiempo que estés esforzándote, preparándote como un sueldo, así que bárbaro, ya está, y arranco, y me preparo, ¿sí? Pero, claro, ya el sueño está, es gratis, puedo hacerlo. Pero resulta que después me encuentro con que hay que prepararse mucho, que hay que tener condiciones atléticas para escalar una montaña, que se necesita pasar mucho tiempo de preparación, de esfuerzo físico, con grupos que te apoyen psicológicamente y físicamente, y desvelos. Pero pasa lo mismo con lo que estábamos hablando recién. La salvación ya la tenemos, es gratis. Es un regalo de Dios. Pero el ser un discípulo, el seguir al Señor Jesucristo, tiene un costo. Y ese costo hay que estar dispuesto a pagarlo. Hay que estar dispuesto a pagarlo. Es un costo que se necesita cada día esforzarse, cada día pasar tiempo con el Señor Jesús. Cada día estar dependiendo en oración y buscar lo que Él nos guíe y nos ponga el peso y la carga en nuestro corazón de cómo debemos trabajar, manejarnos, conducirnos. Interesante, ¿no? Y la pregunta es si realmente estamos dispuestos a pagar el costo de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Si estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir al Señor Jesús. Interesante. El Señor Jesucristo va a seguir más adelante y va a usar 2 ilustraciones.
Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, segunda ilustración, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hago un repaso solamente de una de las ilustraciones que me gusta. Nunca estuve en la guerra, pero me gusta mucho el tema de la construcción, y el Señor Jesucristo es muy claro y utiliza una ilustración que tiene que ver en forma de parábola, de metáfora, que tiene que ver con una torre, edificar una torre. Y ustedes saben, y hay muchos aquí que entienden el tema de construcción, y cuando una persona, un arquitecto, le dan una obra para que trabaje, para que prepare y en primer lugar para que diseñe, esta persona primero se sienta y comienza ahí a poner todo lo que tiene en su mente y todo lo que aprendió, y comienza a dibujar un boceto y a poner la idea por lo cual lo contrataron, y ahí comienza a dibujar y pone todo su ingenio en ese papel. Pero luego que más o menos tiene la idea armada, el boceto armado, se junta con un constructor, que puede ser un albañil, que tiene más idea con respecto a los gastos, y comienzan a considerar todos los gastos que se necesita para levantar ese edificio, en este caso una torre. Y me lleva a pensar de justamente lo que decíamos recién, de que si decidimos poner en primer lugar en nuestras vidas al Señor Jesús antes que todo lo demás, cada día necesitamos de esto. Cada día necesitamos sentarnos, pasar tiempo con la persona de Jesús, buscarle a través de su palabra, a través de la comunión. Es un tema de que necesitamos trabajar en esto. Y el Señor Jesucristo no quiere una parte, un pedacito de nuestra vida, quiere todo. Y en ese todo debe ser no solo el primer lugar, sino debe ser el mejor lugar, el de mayor calidad. ¿Vieron que nos cuesta? Nos cuesta darle el tiempo de mayor calidad de nuestros días al Señor Jesús. Parece que a veces le dejamos un ratito ahí o al último, y después pasamos más horas en la sociedad, en el mundo, metidos en todo esto. ¿Y el Señor Jesucristo dónde está? Así que es una cuestión de trabajar, es una cuestión de poner nuestros esfuerzos, nuestro corazón, sabiendo que como prioridad está el Señor Jesús. El tiempo avanza y dice, al último, versículo 34, dice el Señor Jesús, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. Y pensaba, raro estos pasajes, ¿no? En mi Biblia, en la otra que uso, de cada día, más chiquita y no tiene comentarios, y está como que son dos pasajes que están como ahí solos, ahí colgados. Es como que uno piensa, ¿por qué se encargó el Señor Jesucristo de poner esto acá? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la ilustración de la sal, volvemos al contexto, al tiempo en el cual está hablando el Señor Jesús. Tenía un valor muy grande en ese tiempo,
La sal era usada no solo para los alimentos, como es usada hoy por hoy, no solo también se utilizaba para preservar, no solo para darle sabor a los alimentos, sino también para preservar los alimentos, como aún se usan en algunos lugares de nuestra región, sino también se utilizaba para fertilizar la tierra. Y el Señor Jesucristo lo lleva a un plano espiritual y nos está diciendo que nosotros somos como la sal, que tenemos un alto valor y que debemos cumplir nuestra función aquí en la tierra. Ahora, la sal en aquellos tiempos no pasaba por tantos procesos como pasa ahora. La sal en aquellos tiempos podía perder su sabor, su utilidad, pero no perder la apariencia. Seguía siendo sal, pero dejaba de cumplir su efecto por diversas causas. Y pensaba que si esta sal perdía su efecto, dice el Señor Jesús, ni para la tierra ni para el mudalar es útil. Pensaba que el Señor Jesús nos está diciendo de que si realmente no decidimos seguir al Señor Jesús, tomar el compromiso de seguir al Señor Jesús, dispuestos a pagar el costo que significa seguir al Señor Jesús. Si no hacemos eso, somos como esa sal que pierde su valor. Y podemos estar en la iglesia, en la sociedad, como si nada. Tenemos la apariencia de cristianos, pero no tenemos ningún efecto. No somos de bendición a otros. Y vuelvo a repetir, no es una condición de las cuales se necesite estar al frente de una iglesia, sin sacar fuera de lugar esta responsabilidad. A Dios gracias por las autoridades y por los que están trabajando. Pensaba de que delante de la sociedad, una vez más, todos estamos con la misma responsabilidad. Y que el Señor Jesús no quiere que seamos como la sal que no tiene valor, que ha perdido sus cualidades, sino que el Señor Jesús quiere que realmente seamos seguidores del Señor. Que cada día tomemos ese compromiso. Que cada día decidamos poner en primer lugar y sobre todas las cosas al Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Si estamos dispuestos a hacer esto, a tomar ese compromiso de seguir al Señor Jesús cada día de nuestras vidas, realmente vamos a ser de mucha bendición. No solo para el pueblo de Dios, no solo para la comunión de los hermanos, sino también para esta sociedad, para este pueblo que es el lugar donde Dios nos puso este tiempo, el cual necesita ver algo diferente, el cual necesita ver en nosotros a Jesús. Se trata de eso la vida cristiana. Se trata de eso, ver realmente en nuestras vidas si estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús, a tomar un compromiso con Él. Se trata de cada día estar dispuesto a pagar este costo. A veces es muy elevado, ¿no? El Señor dice que debemos estar dispuestos a dejarlo todo, que Él debe estar en primer lugar. Cuando nuestro corazón piensa esto, se nos viene a la mente muchas cosas que se necesitan para la obra, para la continuidad de la obra.
el Señor Jesús quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Nosotros hoy somos sus manos, nosotros hoy somos sus herramientas, nosotros somos un puente en el cual podemos transmitir no solo la vida de Cristo, sino el Santo Evangelio que un día nos alcanzó. Así que mi desafío para cada uno de nosotros, en el cual me cuento en primer lugar, es este: poner en primer lugar al Señor Jesucristo. Que Dios bendiga mucho su palabra y a cada uno de nosotros. Y me gustaría que terminar con una oración, por favor. Gracias. Gracias, Jorge. Muy buena la palabra de Dios en esta mañana. Por algo el Señor dijo: poned primero la mira en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas añadidas serán. No hay nada que nos vaya a faltar si ponemos la mirada y nuestros pasos en el camino correcto y en la seguridad correcta que es estar en el Señor. Demos gracias a Dios por su palabra y pidámosle una bendición especial en esta mañana.